Buenas. Quiero agradecer al doctor Jorge Martínez la oportunidad de poder compartir con ustedes esta conferencia, esta clase, y a la Universidad Autónoma de Centroamérica también por esta oportunidad. Soy el doctor Roberto Sabla, soy de la ciudad de San Salvador, El Salvador, soy gastroenterólogo pediatra, soy el jefe del servicio de gastroenterología pediátrica del Hospital de Niños Benjamín Bloom en San Salvador. Y voy a compartir con ustedes el tema dolor abdominal funcional. Hoy vamos a hablar de manejo del dolor abdominal funcional en niños preescolares. Vamos a comenzar presentando este caso. Voy a hablar de Alexia. Es una niña de 10 años, de desarrollo completamente normal. Es una historia de 6 meses de inicio de dolor abdominal periumbilical intermitente, cólico que se irradia a epigastrio, patrón de defecación normal, no relacionado con las comidas, no hay náuseas, ni vómitos, ni fiebre, y ha sido tratado con inhibidores de bomba de protones, lansoprazole, omeprazole, esomeprazole, antiespasmódico, iosina, propinox, bromuro de otilonio, sucralfato, tratado con todo. Y una característica importante es que la niña tiene un ausentismo escolar frecuente. Entonces, este va a ser el inicio de esta conferencia para que ustedes tengan una secuencia de lo que vamos a ir hablando en esta clase. Esta es la agenda que vamos a utilizar en este día. Vamos a hablar de terminología, vamos a hablar de etiología, de signos de alarma. Voy a presentar un algoritmo de dolor abdominal recurrente y vamos a hablar de los trastornos gastrointestinales funcionales que hoy debemos aclarar que se han cambiado el nombre y deben llamarse alteraciones o trastornos de interacción del eje cerebro-intestino-microbiota. Vamos a hablar de dolor abdominal funcional, su clasificación, los criterios de Roma 4 y voy a presentar algunas estrategias de tratamiento con un algoritmo. Entonces, si comenzamos a hablar de la definición, desde 1958 surge el primer término descriptivo, que no es un diagnóstico, muchos lo utilizamos como un diagnóstico y ponemos en el censo de los pacientes dolor abdominal recurrente. Pero Apple y Nash en 1958 publicaron la primera descripción de dolor abdominal recurrente y ellos lo describieron como 3 episodios de dolor abdominal severo en los últimos 3 meses. Y vean qué importante, que afectan las actividades diarias. Eso quiere decir que el dolor es incapacitante. Y ellos hablaban de un 5% de visitas al médico general y de un 5 al 10% de estos niños que presentaban esta definición son de causa orgánica. Pero el 90% de estos niños no tenía causa orgánica, sino que era funcional, ya que lo definían en ese entonces como que no tenía ninguna anormalidad anatómica, ni inflamatoria, ni metabólica, ni infecciosa, ni neoplásica. Y después, en la medida que el tiempo ha pasado, hemos venido teniendo algunos términos que hoy por hoy yo quisiera aclararles y que todavía pueden ser un poco confusos. Primero, el criterio de dolor abdominal recurrente que surgió en 1958 con Apple y Nash, que ya lo revisamos. Después pueden ustedes estar escuchando otros términos como dolor abdominal crónico, que es prácticamente la misma definición, dolor episódico que dura al menos un mes, pero más comúnmente más de 3 meses. El dolor abdominal funcional, que es un dolor en ausencia de anomalías anatómicas, ya hablamos de esto, inflamatorias o daño tisular o neoplásicas. También surge otro término como dolor abdominal inespecífico que en definición era un dolor abdominal episódico con hallazgos normales en la exploración y sin una asociación clara con gastroenteritis. Y ahora que estamos usando los criterios de Roma 4,
cuando hablamos de los desórdenes de dolor abdominal funcional, que es lo que nosotros vamos a hablar en esta clase. Este es una pantallazo de lo que representan las etiologías orgánicas. Ese 10% de etiologías que tenemos niños con dolor abdominal, y hay una lista enorme que a lo mejor ni vale la pena mencionar cada una de estas, pero hay que tenerlas en cuenta. Y para poderlas tener en cuenta, ustedes tienen que tener esto que son los signos de alarma. Y cuando ustedes tengan un niño con dolor abdominal recurrente, con diarrea crónica severa, con afectación del crecimiento, con retraso puberal, con disfagia, con historia de enfermedad intestinal inflamatoria o enfermedad ulceropéptica o sangrado, o que tenga síntomas de infecciones de vías urinarias, que haya perdido peso, que el dolor lo despierta en la noche, que es en el cuadrante inferior usualmente, que haya historia de enfermedad celíaca, que haya vómitos significativos o fiebre, tienen que pensar en algo orgánico. De lo contrario, vamos a hablar de dolor abdominal funcional, que es la clase que hoy vamos a tener. Pero para poder llegar al dolor abdominal funcional, tenemos que hacer una recapitulación de la sintomatología que el paciente tiene para realmente no equivocarnos y no tener un diagnóstico con dolor abdominal orgánico. Para eso surge este algoritmo muy sencillo publicado en la revista de la Academia Americana de Médicos Familiares de los Estados Unidos sobre dolor abdominal recurrente en niños. Y ellos hablan de que si ustedes tienen fiebre, pérdida de peso, dolor de espalda con signos neurológicos, pues tenemos que abordarlo y dejarle estos exámenes. Si tenemos síntomas renales, tenemos que dejarle un hemograma, una velocidad de eritrosedimentación, una proteína C reactiva, un urocultivo. Si tenemos síntomas gastrointestinales, tenemos que abordarlo con exámenes de heces, de parásitos, sangre oculta, hacer el perfil celíaco, calprotectina fecal para descartar enfermedad inflamatoria y pues programar una endoscopía o derivarlo al gastroenterólogo pediatra. Y si tiene síntomas pélvicos, pues una prueba de embarazo, hay que descartar enfermedades de transmisión sexual y hay que pensar en hacer un ultrasonido pélvico. Y vean ustedes, lo interesante es que si ustedes tienen cada uno de estos signos de alarma que ya hablé en la diapositiva anterior, hay que referirlo mejor al subespecialista. Si ustedes logran descartar todo esto, en la mayoría de las etiologías, vamos a hablar de dolor abdominal funcional, que hoy por hoy está definido a través de los criterios de Roma 4 publicados en el 2016 en la revista Gastroenterology por las reuniones del grupo de Roma. Y dentro de esos trastornos de dolor abdominal funcional existen 4 entidades de las cuales vamos a hablar: dispepsia funcional, síndrome de intestino irritable, migraña abdominal y dolor abdominal funcional inespecífico, que es lo que vamos a revisar. Primero definamos qué son desórdenes de la interacción cerebro-intestino-microbiota. Son desórdenes del sistema digestivo en los cuales los síntomas no pueden ser explicados por anormalidades estructurales o bioquímicas basados en síntomas clínicos, como lo definen los criterios de Roma 4 actualmente. Y dentro de la clasificación de los criterios de Roma 4 para niños y adolescentes, vemos nosotros cómo dentro de ese grupo de trastornos de dolor abdominal funcional están las 4 entidades que yo les acabo de mencionar: dispepsia funcional, síndrome de intestino irritable, migraña abdominal y dolor abdominal funcional no especificado de otra forma. Para hablar de trastornos o de anormalidades o de enfermedades de la interacción del eje cerebro-intestino-microbiota, antes llamados trastornos gastrointestinales funcionales, surgen
a través del modelo conceptual biopsicosocial. En 1913, George Engel creó este modelo conceptual, un modelo opuesto al modelo médico que no tomaba en cuenta los factores psicosociales. Entonces, a partir de entonces, Engel, que era un psiquiatra estadounidense, surge este modelo biopsicosocial, de las cuales nosotros tenemos que tener muy claros que existen factores en la vida temprana, como genética, como la cultura, como el ambiente. Por ejemplo, si ha tenido un trauma, si ha tenido infecciones, si ven un patrón imitativo de la conducta de los padres, si hay otros factores psicosociales como el estrés, el rasgo de personalidad, el estado psicológico, fenotipos oposicionales o cognitivos, y empieza a hablar ya de la interacción entre el cerebro, el intestino, a través de dos sistemas nerviosos, a través del sistema nervioso central, como es el cerebro, y el sistema nervioso entérico. Y dentro de esas funciones que tiene el sistema nervioso entérico, de los cuales podemos hablar desde el punto de vista fisiológico, de aspectos de motilidad, de sensibilidad, de disfunción inmune e inflamatoria, de disbiosis, que vamos a hablar un poco, que tenga probablemente una relación con los alimentos. Entonces, cuando tenemos estos tres grandes actores, surgen los trastornos gastrointestinales funcionales, ahora llamados trastornos de interacción del eje cerebro-intestino-microbiota, o del eje cerebro-intestino, y de ahí es que nosotros tenemos que buscar todos los resultados para poder llegar a un diagnóstico. Entonces estamos obligados a hablar del eje cerebro-intestino-microbiota como aquel eje bidireccional de comunicación entre el cerebro y el intestino y los microorganismos que conforman la microbiota, que surgen como un elemento muy importante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de microbiota, hablamos de una gran cantidad de composición de microorganismos que pueden ser bacterias, pueden ser virus, pueden ser arqueas, pueden ser parásitos, aunque no todos, tienen una interacción con componentes de la alimentación, por ejemplo, el triptofano, que va a metabolizarse a través de una enzima que se llama triptofano hidroxilasa para producir nada más y nada menos que la serotonina. El 90% de la serotonina está en el intestino y es producido por las células enterocromafinas. Es un elemento importante para poder comprender todos los trastornos del eje cerebro-intestino-microbiota. Y desde ese punto de vista, la serotonina es un neurotransmisor que interactúa de manera bidireccional a través del nervio vago, se comunica con el cerebro, con muchas de las áreas del cerebro, y de forma aferente, y del lado opuesto, pues el cerebro puede comunicarse con el intestino por la vía aferente y tener manifestaciones diferentes. Esto puede ser la explicación un poco más compleja del eje cerebro-intestino-microbiota, y es justamente ese eje bidireccional, nada más que aquí hay lo que sucede realmente en forma prácticamente coordinada perfectamente, donde involucra varios de los sistemas: el sistema inmunológico, el sistema metabólico, el sistema neurológico y el sistema endocrinológico, dependiendo de el estímulo que tengamos. Si tenemos un estímulo a nivel intestinal y tenemos una alteración de la microbiota intestinal porque nos dio una diarrea, entonces hay una interacción con las células enteroendocrinas. Las células epiteliales, una vez se comunican y hay esta alteración, pueden producir ciertos neurotransmisores que se van señalizando a través de la vía aferente, a través del nervio vago o de la médula espinal,
Y por otro lado, esas células epiteliales, esas células neuroendocrinas pueden producir una interacción liberando ciertas citoquinas usualmente proinflamatorias y liberando algunos ácidos grasos, ácido gamma aminobutírico y interactuando con las células inmunológicas del intestino que están en la lámina propia, específicamente las células dendríticas, donde interactúan para producir una enorme señalización de elementos inmunológicos. Por otra parte, una vez tenemos estas señalizaciones, llegan a través del nervio vago a varios niveles del cerebro, especialmente la amígdala y la corteza prefrontal, entre muchos otros, y dependiendo del nivel donde la señalización ocurra, así van a ser las manifestaciones. Manifestaciones que pueden alterar la memoria, alterar las emociones, alterar el aprendizaje. Por otro lado, cuando tenemos un estímulo a nivel neurológico, por ejemplo, el estrés, una emoción, podemos tener un efecto a nivel del sistema hipotálamo, hipófisis adrenal, liberando el factor liberador de la corticotropina y produciendo el cortisol. De esta manera es como funciona, un poco complejo, y hay mucho escepticismo en cuanto al eje cerebro-intestino-microbiota por algunos autores o por algunos científicos, ya que todos estos estudios que hemos logrado tener son en estudios preclínicos, en estudios experimentales con animales. Si ya nos vamos introduciendo más en nuestro tema de dolor abdominal funcional, vean ustedes, esta es la epidemiología a nivel global. Y bueno, si ustedes ven, la prevalencia es enorme a nivel mundial, a nivel de la Europa, más o menos estamos hablando de un 4.1%, a nivel del este medio un 8.2%, a nivel de Asia 15.8%. Nosotros en América, y estos son estudios de nuestro grupo Finders, en México, Colombia, Ecuador, Panamá, tenemos una epidemiología de trastornos de dolor abdominal funcional que alcanzan el 4.8%. Entonces podemos ver que no se escapa a nadie, el dolor abdominal lo podemos ver a nivel global. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Usualmente es un predominio de niñas. El 50% de los pacientes, ya sea niñas o niños, pero específicamente niñas, tienen factores psicológicos como ansiedad, depresión, estrés. Y muchas de estas niñas se acompañan de dolor, de cefalea y dolor crónico, que puede ser, por ejemplo, dolor a nivel muscular, a nivel de los miembros inferiores, además del dolor abdominal. Los padres pueden influir en la percepción del dolor de sus hijos al modelar su comportamiento del dolor y reforzar las quejas del dolor de sus hijos. Es un factor psicológico que lo revisamos cuando hablamos del modelo biopsicosocial. Entonces vamos a hablar de cada uno de los criterios, según los criterios de Roma 4, de los 4 trastornos que involucran el dolor abdominal funcional en pediatría y específicamente en escolares. Dispepsia funcional, síndrome intestino irritable, migraña abdominal y dolor abdominal funcional no especificado de otra manera. Vamos a hablar de dispepsia funcional. Vamos a catalogar un paciente con dispepsia funcional siempre y cuando se incluya uno o más criterios por 4 días al mes, al menos por 2 meses. Plenitud postprandial, saciedad temprana, dolor epigástrico ardoroso no asociado a la defecación y después de una evaluación adecuada donde los síntomas no pueden ser explicados por otra condición médica. Y si se recuerdan del caso inicial de Alexa, muchos de esas manifestaciones que yo les presenté cumplen con algunos de los criterios, por ejemplo, de dispepsia funcional. La dispepsia funcional se subclasifica en síndrome de distrés postprandial, que se caracteriza por plenitud postprandial o saciedad temprana, incapacidad de finalizar una comida. Los pacientes una vez comen se sienten
satisfechos muy tempranamente, se llenan muchos de gases, hay enorme flatulencia, hay náuseas después de las comidas y pueden haber eructos excesivos. De eso estamos hablando de síndrome de distrés postpandrial. Cuando hablamos de síndrome de dolor abdominal epigástrico, debe incluir dolor molesto, que es lo suficientemente intenso para interferir las actividades diarias, ardor localizado en epigastrio, el dolor no se generaliza ni se localiza en otras regiones abdominales o torácicas, y vean qué importante, no se alivia con la defecación o el paso de flatos, que eso hace la diferencia con síndrome de intestino irritable, que vamos a hablar más adelante. Y el otro es migraña abdominal y dolor abdominal no especificado de otra forma que no está subclasificado. Solo se ha subclasificado la dispepsia funcional en síndrome de distrés postpandrial y en síndrome de dolor abdominal epigástrico. ¿Cuál es el manejo de dispepsia? Educar a los padres o a los pacientes. La evidencia más grande de mejoría es con apoyo psicosocial, y hay algunas recomendaciones que nosotros debemos de hacer: comidas pequeñas, evitar grasas irritantes, picantes, sodas, y el tratamiento va dirigido a 3 mecanismos: 1, al vaciamiento gástrico; 2, a la acomodación gástrica; y 3, a la hipersensibilidad visceral. Entonces, cualquiera de esas subclasificaciones que hemos hablado de dispepsia, como es el síndrome de distrés postpandrial y el síndrome de distrés epigástrico o de dolor epigástrico, la primera línea son antiespasmódicos, aceite de menta. Cuando hablamos de vaciamiento gástrico podemos usar prokinéticos, domperidona, aunque no está aprobado por la FDA, y actualmente tiene una restricción importante por la Agencia de Medicamentos de Europa. En Europa no se usa, en nuestra región todavía lo utilizamos, por lo menos en El Salvador todavía podemos utilizarlo sin ninguna recomendación específica. Y hay algunos otros que son más utilizados por los adultos, como la buspirona, la tandospirona, pero no existen estudios en niños. En náusea podemos usar ondansetron, difenhidramina, proclorpromacina, prometacina, bloqueadores de ácido o inhibidores de bomba, ranitidina, inhibidores de los receptores de histamina H2, famotidina, lansoprazole, omeprazole, y algunos neuromoduladores, antidepresivos tricíclicos, imipramina y amitriptilina en casos severos. Y algo importante, si nosotros identificamos muchos de los factores psicosociales, pues nos va a ayudar mucho una terapia conductual cognitiva junto con el tratamiento de dispepsia. Pasamos a migraña abdominal. La migraña abdominal debe incluir todo lo siguiente: que ocurra al menos 2 veces, criterios cumplidos al menos 6 meses antes del diagnóstico. La migraña abdominal no es una entidad tan frecuente en comparación a dispepsia funcional o a síndrome de intestino irritable o a dolor abdominal no especificado de otra forma. Y cuando hablamos de migraña tenemos que cumplir 6 criterios: episodios paroxísticos de dolor abdominal intenso, agudo, periumbilical en la línea media o difuso que dura 1 hora o más, episodios que están separados por semanas o meses. El dolor usualmente es muy incapacitante e interfiere con las actividades normales. Hay patrones y síntomas estereotipados en el paciente individual. El dolor está asociado con 2 o más de las siguientes: anorexia, náusea, vómitos, dolor de cabeza, fotofobia y palidez. Algo de eso también puse en el caso para que fuéramos llevando una secuencia y para que ustedes tengan la parte clínica junto con la parte de los criterios de Roma 4. Y número 6, después de una evaluación apropiada, los síntomas no pueden explicarse completamente por otra condición médica. La migraña abdominal es variable del 1 al 23% con los criterios de Roma 2 y 3. No tenemos datos tan actuales con criterios de Roma 4. La fase prodrómica se caracteriza por fotofobia, por cambios de humor, por cefalea, y prácticamente hay que tomar en cuenta todos los signos de alarma que repasamos al inicio.
El tratamiento profiláctico se puede usar pisotifén, propanolol, amitriptilina y ciprofloxacina, según las recomendaciones de los criterios de Roma 4. Y entramos a una entidad mucho más frecuente que es síndrome de intestino irritable, donde debe incluir todo lo siguiente, cumplido durante al menos de 2 meses antes del diagnóstico, dolor abdominal al menos 4 días al mes, asociado con uno de los siguientes síntomas relacionados con la defecación, un cambio en la frecuencia de las deposiciones, un cambio en la forma de las heces. Para eso utilizamos como relación la escala de Bristol. Y en los niños con estreñimiento, el dolor no se resuelve con la resolución del estreñimiento. Los niños en los que se resuelve el dolor no tienen síndrome de intestino irritable, variedad, constipación, sino que tienen constipación funcional. Y número 3, después de una evaluación adecuada, los síntomas no pueden explicarse completamente por otra condición médica. El síndrome de intestino irritable también tiene subtipos, siempre y cuando cumplan con la escala de Bristol tipo 1 y 2 en al menos el 25% de las evacuaciones. Estamos hablando de síndrome de intestino irritable, variedad, constipación. Si hablamos de Bristol 1 hasta el Bristol 6, estamos hablando de síndrome de intestino irritable, variedad, mixto. Y cuando hablamos de Bristol 6 o 7, hablamos del síndrome de intestino irritable, variedad, diarrea. Y un pequeño porcentaje de pacientes que no cumplen ninguno de estos criterios le llamamos síndrome de intestino irritable inespecífico usualmente. ¿Cuál es el abordaje del tratamiento en niños con síndrome de intestino irritable? Vamos a revisar y a preguntar cambios de alimentación. Vamos a investigar si hay una disfunción psicosocial. Si hay algo de esto, podemos derivarlo a terapia cognitiva conductual. Si nosotros tenemos criterios de intestino irritable, variedad, constipación, bueno, podemos usar laxantes, probióticos, terapia cognitiva conductual, farmacoterapia, incluyendo prokinéticos. Si hablamos de síndrome de intestino irritable, variedad, diarrea, podemos tener como opciones dieta baja de FODMAPs. Vamos a restringirla y vamos a hablar más adelante de ella. Vamos a restringir la lactosa o el gluten. Pudiéramos hablar de utilizar probióticos, no todos, sino que algunos que son cepa específicos, antidiarreicos, en el caso de diarrea, secuestradores de ácidos biliares como la colestiramina, antiespasmódicos, que ya mencioné algunos, pero vamos a mencionarlos más adelante en el abordaje de tratamiento, y nunca olvidemos la terapia cognitiva conductual. Si todo esto no mejora, pues vienen las terapias novedosas neuromoduladoras de las cuales voy a presentar. Las estrategias generales están basadas en algunas de las eliminaciones de algunos alimentos. Cuando hablamos de dieta baja de FODMAPs, estamos hablando de oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos fermentables y polioles. Estos son carbohidratos de cadena corta que disminuyen el gas y distensión y reducen el dolor, pero necesitan ser evaluados nutricionalmente. Podemos eliminar el gluten y lactosa, no hay una evidencia tan clara. La suplementación de la fibra en caso de estreñimiento, hay una evidencia, alguna evidencia que surge que pueden ser efectivos. Igual con los probióticos, Lactobacillus GG, Lactobacillus reuteri, DSM 17398, Limosilobacillus reuteri, que es el nuevo nombre que recibe ahora con la nueva clasificación el Lactobacillus reuteri, y alguna cepa BCL3 que tiene algunos estudios. Los prebióticos también han sido estudiados especialmente en adultos.
antibióticos con pobre absorción como rifaximina cuando hablamos de síndrome de intestino irritable, que tiene como acompañamiento sobrecrecimiento bacteriano, los antiespasmódicos a la cabeza, el de mejor evidencia, aceite de menta, ya que actúa directamente en el músculo liso, y ya hablamos de prokinéticos, prucalopride, que es un agonista de los receptores 5-TH4, linaclotido y lubiprostol. Los estudios en niños son muy poco consistentes debido a las muestras y la eficacia no ha sido tan clara. Y terminamos con el último de las entidades, el dolor abdominal funcional no especificado de otra manera. Debe cumplirse al menos 4 meses al mes e incluir todo durante al menos 2 meses antes del diagnóstico. Y esta es la entidad más frecuente que ustedes van a ver. El dolor abdominal episódico o continuo que no ocurre únicamente durante eventos fisiológicos como comer o porque les venga la menstruación o porque fueron a un lugar y se sintieron mal. 2, criterios insuficientes para síndrome de intestino irritable, dispepsia o migraña, o sea, ya hemos descartado las otras 3 posibilidades. Y después de una evaluación adecuada o apropiada, el dolor abdominal no puede explicarse completamente por otra condición médica. Entonces hablamos de dolor abdominal funcional no especificado de otra manera según los criterios de Roma 4. Hay una revisión muy buena, se la recomiendo. Esta es la referencia que está ahí de Tapar, publicada en 2020, y él hace una revisión de las estrategias de tratamiento en dolor abdominal funcional no especificado de otra manera, y él habla de alguna evidencia en niños con trimebutina, con meveridine, drotaverine y aceite de menta. No me voy a detener a hablar de cada uno de los estudios, quiero dejarlos con esa inquietud. La rifaximina se puede usar cuando nosotros estamos en un síndrome de intestino irritable, variedad constipación, y la nueva terapia novedosa, valga la redundancia, son los neuromoduladores de origen central, y ahí están los antidepresivos tricíclicos, a la cabeza la imipramina y la mitriptilina, y los antidepresivos que son inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como el citalopram, que es el modelo específico. Entonces, en forma general, en los avances que hoy tenemos, lamentablemente no tenemos una enorme evidencia. Hay que individualizar cada paciente. Mi mejor recomendación es, tenemos que evaluar cada paciente. La mejor evidencia la tiene la terapia cognitiva conductual y la hipnoterapia en casos de los trastornos de dolor abdominal funcional, cualquiera de ellos, pero específicamente en intestino irritable y en dolor abdominal no especificado de otra manera. Ya vimos toda la gama de tratamiento farmacológico que yo les mostré, pero los estudios en niños son limitados, las muestras son pequeñas, son muy heterogéneas, no son controlados. Muchos de estos medicamentos son expuestos en los estudios como de viñeta abierta y no son aleatorizados. Las 2 entidades más frecuentes son la dispepsia funcional y el síndrome de intestino irritable. Y aquí voy a presentarles esta revisión de Cochrane, publicada en el 2017, sobre las intervenciones dietéticas, que quería detenerme un poco en esta parte. Esto es un estudio, es una revisión sistemática con 19 estudios controlados, 4 grupos, uno con probióticos, uno con fibra, una con dieta baja de FODMAPs y uno con dieta baja de fructuosa. La de los probióticos tuvo una mejoría de dolor abdominal en la frecuencia y en la intensidad, con 8 el número necesario para tratar, o sea que quiere decir que por cada 8 pacientes tratados, uno mejora.
En intestino irritable, los probióticos han demostrado mejoría del dolor en 4 de los estudios de esta revisión sistemática. Vean ustedes qué interesante, y por eso yo les decía, la fibra, por ejemplo, en esta revisión sistemática muestra que no hay mejoría del dolor, ni en la dieta FODMAPs, ni en la dieta baja en fructosa. Entonces, vean ustedes cómo la evidencia es bastante limitada. Intencionadamente puse estas 2 imágenes de la dieta FODMAP para que vean la cantidad de alimentos que incluye la dieta FODMAPs. Intencionadamente lo he puesto así para que ustedes vean que no es tan fácil abordar a un paciente y decirle, bueno, vas a hacer la dieta baja en FODMAPs y le vas a dar esta gran cantidad de alimentos y lo único que van a lograr es realmente complicar más al paciente. ¿Por qué? Porque la dieta de FODMAPs tiene una sistematización. Primero, claramente hemos hablado de que la dieta baja FODMAPs incluye oligosacáridos fermentables, disacáridos, monosacáridos y polioles. La mejor recomendación es evitar dietas restrictivas, sino que hay que buscar en las primeras 2 semanas alimentos que detonan cualquiera de las entidades de las que hemos hablado. Ese es el primer paso, 2 a 4 semanas de eliminar primero los carbohidratos. El segundo paso, reintroducir los alimentos, identificar el tipo y cantidad. Y el paso 3, una personalización. Y entonces ya eligen los alimentos que realmente pueden estar permitidos para este paciente individualmente o los que no están permitidos. Lo idealmente es que necesiten ser evaluados y la recomendación es que tienen que ser evaluados por un profesional de la nutrición para no entrar en una dieta restrictiva o no desencadenar un trastorno de conducta alimentaria. Las limitaciones es que pocos niños, especialmente niños, tienen adherencia. Hay que tener claro que tiene que ser adecuada nutricionalmente y obviamente esta dieta es altamente costosa. La Universidad de Monash es la pionera en esta dieta. Incluso en la página de ellos, ustedes pueden tomar un curso especial para dietistas, para pacientes, para personal de salud. Te certifican y te van llevando de la mano, ¿verdad? Pero la mejor opción es acudir a un profesional de la salud. Y esto se lo traigo como gran novedad. Esto ha sido publicado recientemente. Es una posición de la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica en cuanto a la dieta baja en FODMAPs en gastroenterología pediátrica. Y vean qué interesante la publicación reciente. Excluidos los oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles fermentables, la dieta se utiliza cada mes más para tratar a niños con diversas quejas y trastornos gastrointestinales. Pero no hay suficientes pruebas para recomendar de forma rutinaria el uso de la dieta baja en FODMAPs para tratar los trastornos gastrointestinales funcionales, la sensibilidad al gluten no celíaca, las enfermedades inflamatorias intestinales o el sobrecrecimiento bacteriano. La conciencia de cómo y cuándo usar la dieta es crucial, ya que una dieta restrictiva puede afectar la adecuación nutricional o promover la alimentación distorsionada en sujetos vulnerables, lo que hablábamos de que puede llevar a desencadenar un trastorno de conducta alimentario, y lo quise leer textualmente para que a ustedes les quede claro que actualmente la posición es clara en cuanto a la dieta baja en FODMAPs. La mejor opción que nosotros tenemos para todos los trastornos de dolor abdominal es, y la de mejor evidencia, terapia cognitiva conductual, especialmente aquellos pacientes que tienen fenotipo de ansiedad y depresión. La hipnoterapia, que es una inducción a un estado hipnótico, pero guiado por un terapeuta especial para responder alteraciones subjetivas de percepción, emoción, pensamiento, comportamiento, pero dirigida específicamente a nivel gastrointestinal.
La terapia de yoga ha demostrado una hipoactividad del sistema nervioso parasimpático inducida por el estrés, puede tomarse en cuenta, y esta nueva intervención, que es una neuroestimulación eléctrica, que es capaz de disminuir la activación en más del 50% de neuronas a nivel de la médula espinal y a nivel de la amígdala central, cuando hablamos de hipersensibilidad visceral. En aquella imagen que les mostré del eje cerebro-intestino-microbiota, ahí es donde puede actuar la neuroestimulación eléctrica. También los estudios en niños son limitados. Hay muchos centros de hipnoterapia, incluso en línea. Aquí hay algunos de los que yo encontré. No todos los países tenemos personal capacitado para hacer una hipnoterapia específica en niños y una hipnoterapia específica a nivel gastrointestinal, y es por eso que hoy hay una enorme tendencia a utilizar a través de línea el apoyo de hipnoterapia. Hay nuevos avances, prácticamente hemos hablado de todo esto, y tal vez lo único que quiero que quede claro es que no todos los probióticos, por ejemplo, tienen evidencia. Y, por ejemplo, este es un reciente publicación del 2021 que habla de 8 estudios de un metaanálisis donde evalúa 8 estudios controlados aleatorizados con 641 niños de 4 a 18 años con dolor abdominal, y aquí compararon 2 cepas, Reuteri y Lactobacillus GG, y lo que demostró que en 6 de los estudios controlados hay reducción del dolor con la cepa Lactobacillus reuteri 17938, y hay un aumento de días sin dolor. Entonces, prácticamente esto es una pincelada de que Reuteri pudiera reducir la intensidad de dolor, ya lo había mencionado anteriormente. Y prácticamente vamos terminando la clase para hablar de moduladores del cerebro-intestino a nivel central, y podemos utilizar varios. Unos son los inhibidores de la recaptación inhibidores de los receptores selectivos de la captación de serotonina, donde los modelos están el sertraline y el citalopram, el escitalopram, la paroxetina y el fluoxetine, pero en niños se usan más sertraline y citalopram, y se dan en aquellos niños que tienen manifestaciones de ansiedad, depresión o fobias. En dolor podemos usar antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina, nortriptilina, imipramina y desipramina, pero el que tiene mayor estudio son las amitriptilinas, y los otros son los inhibidores de la recaptación de la noradrenalina y de la serotonina, donde el duloxetine y el venlafaxine son los modelos, siempre y cuando están indicados si después de que nosotros hemos usado antidepresivos tricíclicos, esto no mejora. Y esto es una imagen muy ilustrativa de lo que de los mecanismos de acción a nivel de las neuronas, de las terminaciones a nivel central, y cómo donde se acumulan esos neurotransmisores, en ese momento de esa recaptación es donde estos moduladores hacen efecto. Y de esa manera mejora el paciente. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la evidencia en niños? Esta es una publicación del doctor Nurko en 2018, donde claramente él habla que la evidencia de eficacia de los antidepresivos no es consistente, y por lo cual se necesitan mucho más estudios. Y a eso hay que añadirle este estudio de Mar Benigna, publicado en el 2021. Es una revisión sistemática donde tampoco hay una evidencia suficiente como para prescribir estos medicamentos, porque no han demostrado una enorme eficacia. Con eso quería terminar, y con los mensajes finales de la clase. Primero, el dolor abdominal funcional es una causa muy, pero muy frecuente en pediatría. Y si se recuerdan de Alexa, van a recordarse de todo lo que hemos hablado. Tenemos que tener presente un diagnóstico diferencial y el signo de alarma.
cómo los criterios de Roma 4 nos han ayudado a mejorar el diagnóstico siempre y cuando los utilicemos de manera apropiada. La dispepsia y el síndrome de intestino irritable son las entidades más frecuentes y en el tratamiento, pues la terapia cognitiva conductual y la hipnoterapia parecen ser las recomendaciones terapéuticas más efectivas. Probióticos y fibra tienen poca evidencia. La dieta FODMAPs tenemos claro. Tenemos una posición de la Sociedad Europea de Gastroenterología Pediátrica en cuanto a FODMAPs. La neuroestimulación sensorial tiene limitada evidencia en niños y los neuromoduladores centrales también tienen una limitada evidencia en niños. Con esto termino la clase. Esta conferencia, esperando que haya sido de enorme utilidad para sus consultorios. Muchísimas gracias.